Bienvenidos en una ocasión más a Tuitea y en concreto a la sección de José Ramón Alonso. En esta sección conocemos lo que la ciencia va avanzando y nos va contando sobre el trastorno de espectro autista. Hoy hablamos de un asunto que está muy de actualidad en los últimos años. Es el diagnóstico, pero no de los niños con TEA, que suele ser lo habitual, sino de los muchos adultos con TEA que se dan cuenta con 20, 30 o 40 años que están dentro del espectro. Vamos con ello. Y es un placer, como siempre, saludar a José Ramón Alonso. Él es neurobiólogo, doctor, catedrático en la Universidad de Salamanca, divulgador, autor y, bueno, parte de la familia también de Tuitea. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar contigo y de estar con todas las personas que siguen el canal. No sé si es que cada vez hay más personas o más niños con autismo. Quizá esto es harina de otro costal, podemos abordarlo en otro momento, pero lo que sí parece es que empieza a haber muchos casos de adultos que, como decía antes, hasta los 20 o 30, 40 años no han sabido que están dentro del espectro del autismo. En Neurociencia, que es tu blog, en la página jralonso.es, cuentas un caso, ¿no?, singular y que puede explicar muchas cosas de lo que ahora está ocurriendo. Sí, yo creo que hay muchos casos que están llegando al diagnóstico a veces después del diagnóstico de un hijo. Es muy común que cuando empiezan a ver las preguntas, charlan con el especialista, de repente se den cuenta que en ellos o en ellas también existen parte de esos rasgos, ¿no? Yo creo que hay que decir pues, que todos tenemos algunos rasgos de autismo, eso para empezar, que siempre que hablamos del espectro, pero el espectro es para toda la población. Y entonces ahí es muy común pues, que uno de los dos padres o que te comenten, pues es que el abuelo del niño es igual o cosas por el estilo. Y entonces hay gente que, como tú muy bien decías, llega al diagnóstico a una edad ya adulta y cuando la verdad es que muchas veces te da un poco rabia porque han tenido que superar épocas muy difíciles en la escuela, en el instituto, es decir, y lo han conseguido superar y si hubiese sabido mi condición, si hubiese podido tener apoyos, pues realmente la vida podría haber sido más sencilla, más agradable también. Entonces es algo que forma parte de una realidad muy común, mucho más de lo que pensamos, y que también vemos que es gente que muchos de ellos han tenido una carrera laboral exitosa, que tienen familia, o sea que es también un mensaje, yo creo, favorable a la hora de hablar del autismo. Dices algo que me llama mucho la atención en el artículo y es que el diagnóstico es mejor tenerlo o solo tiene lógica si sirve para algo. Sí, vamos a ver, o sea, yo siempre digo, un diagnóstico debe ser un punto de partida. A veces lo vemos como el punto de llegada, ¿no? Pero creo que al final es algo artificial, también hay que decirlo con claridad, y que lo que debe ser, a veces las familias tienen mucho miedo porque piensan que es una etiqueta a limitar las posibilidades de su hijo y no debe ser así. Entonces es una explicación, es una categorización y entonces a partir de ahí se puede empezar a construir. Tenemos que recordar que tienes una serie de derechos pero que el decir tienes autismo, bueno, pues puede ser útil o no vale para nada. Y entonces en el caso de las personas con autismo adultas, los servicios son muy limitados y hay gente que te dice, pues mira, pues me ayudó a entenderme a mí mismo, me ayudó a comprender algunas de las cosas que podía haber pasado, pero realmente, ya lo hemos hablado una vez, también vemos la limitación de qué está haciendo la sociedad a favor de los adultos con autismo, los pocos servicios que hay, la poca sensibilidad que hay también. Entonces, a veces el diagnóstico puedes tener la sensación de eso, de que lo mismo en el caso de los adultos no ayuda a gran cosa. Cuentas en el artículo varios casos. Uno de ellos de una persona que se hace su propio test cuando establece una relación con una mujer que tiene un niño con autismo y es ahí donde se da cuenta de que él tiene algunas cosas similares. Sí, yo creo que es algo
a veces los que nos interesa este tema no nos damos cuenta de lo desconocido que es. Y al final rápidamente te mueves en un entorno donde pues las asociaciones, hay una especie de grupos de solidaridad y de apoyo común, como deben ser, de trabajar juntos por los mismos objetivos, pero luego hay un montón de la población que no sabe, digámoslo con claridad, nada de autismo, o que tiene ideas equivocadas, o que tiene esos falsos mitos. Entonces pasa a todos los niveles y aquí también, ¿no? Entonces no debe sorprendernos que haya gente que de repente le hables de autismo y te diga, ¿y eso qué es, no? Uh-huh. Claro, hay muchos casos que resultan curiosos, ¿no? Y que los cuentas también. Por ejemplo, el de mujeres, algunas mujeres. Es cierto que las mujeres socialmente se desenvuelven por naturaleza mejor, y esto hace que el diagnóstico muchas veces no se llegue a dar, o que se diagnostique de otra manera. Cuentas el caso de una mujer a la que se le diagnosticó trastorno alimentario cuando lo que tenía era TEA y hipersensibilidad, ¿no?, a las texturas. Sí, sí, yo creo que lo has planteado también, es eso. O sea, es decir, el tema del TEA y las mujeres cada vez vemos más claro. Siempre hemos dicho, es mucho más común en niños que en niñas, ¿vale? Y los números siguen diciendo eso. Pero si empiezas a escarbar un poco, te encuentras con que, y también se decía en una segunda parte, en caso de que lo tengan en niñas es mucho más grave. Y entonces, lo que empiezas a ver es que hay muchos casos de probablemente niñas que tienen un TEA leve y que no son diagnosticadas. Y entonces hay una mezcla de cosas. O sea, por un lado es lo que estamos hablando, es decir, suelen ser más verbales, suelen tener una sociabilidad. Incluso estos temas preferentes, ese tema querido, a veces encaja más en una idea de la feminidad, o sea, decir, pues si es princesas o ponis, ¿sabes? O sea, son temas como que llaman menos la atención. Uh-huh. Y un factor que también es muy importante es que muchas de esas niñas o mujeres adultas también son hábiles camuflándolo. Y aquí también debemos pensarlo. Es decir, ¿por qué lo camuflas? Es decir, porque ves que al que tiene autismo, iba a decir, le llueven los palos, ¿no? Pero no, algunas veces, pues desgraciadamente hay acoso escolar o hay dificultades en el mundo laboral. Entonces dices, bueno, pues personas que tienen un buen cociente intelectual y que se dan cuenta de la situación y dicen, bueno, pues esto cuanto menos me vean o se me note o me identifiquen, mejor, ¿no? Uh-huh. Desde luego que es un mundo este tema, pero existe un perfil de un adulto que, bueno, según algunas características, tiene muchas probabilidades de estar dentro del espectro del autismo. Yo creo que los perfiles son enormemente variados, Juncal, pero hay cosas, hay unas páginas, es una idea que desarrolló el grupo de Simon Baron-Cohen en Cambridge, que es, y en el blog tengo un apartado que se llama algo así como rasgos de autismo en la población general. Entonces, es un cuestionario que él hace, yo lo utilizo a veces para sensibilizarlos. Entonces tú vas puntuando una serie de frases, si estás totalmente de acuerdo, bastante en desacuerdo, totalmente, bueno, y te da una puntuación. Entonces, el punto clave es eso que hablábamos antes, de que todos tenemos una puntuación de autismo y luego que dices que todos cabemos ahí. Entonces es un rango en el que no se queda nadie fuera y es toda la sociedad en la que estamos, ¿no? Claro, está claro que el diagnóstico tiene que venir por parte de un profesional, pero digamos que eso es, pues, puede ser este test como una señal de alarma, ¿no? Como cuando te pones el termómetro en casa y si ves que las cosas están mal ya vas al médico, algo así, ¿no? Yo creo que sí, o sea, puede ayudar. Yo lo uso también como herramienta de sensibilización, que es lo que te contaba de eso, es decir, de los estudiantes. Y luego, cuando tú decías el perfil, pues yo me acuerdo que me decía un amigo que había hecho el diagnóstico de una persona que vivía en un pueblo de 60 y tantos años. Y él me decía, autista de libro. O sea, pero nadie lo sabía, ni él, ni nadie. Pero hay una cosa que me
gustó mucho, que él me dijo que era muy querido, que era muy valorado en el pueblo, que era, bueno, pues en una comunidad pequeña como son estos pueblos de aquí de Castilla y León, pues dices, se asumía muy bien esas particularidades y veían también sus cualidades. Entonces esa parte me encantó, que no solo puede decir, no sé, que a veces que en estos pueblos pequeños decimos que, bueno, que el ambiente puede llegar a ser tenso, ¿no? Eso que dicen de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Pero también puede ser un sitio maravilloso si la gente tiene calidad humana. De hecho, lo hablaba yo con algunas compañeras, con algunas madres que tienen hijos dentro del espectro y nos preguntábamos cuál es la formación adecuada o a qué cole podemos llevarle que sea inclusivo. Y la verdad es que yo los mejores ejemplos que me he encontrado son los de las escuelas de pueblos pequeñitos. Escuelas rurales, ¿no? Que es donde se trata todo con mucha más naturalidad y humanidad, que en el fondo es el punto de partida, ¿no? Importante para educar a un niño con autismo. Hay un dato también que me resulta muy curioso, José Ramón, y es que últimamente han aparecido muchas películas, series de televisión que muestran la realidad del trastorno de espectro autista. Es verdad que también se suelen quedar, digamos, con el típico chico que tiene trastorno de espectro autista y además altas capacidades, ¿no? Y esto también puede generar, no sé, un poquito de controversia porque evidentemente son los menos, aunque existen. Pero cierto es que ha habido muchos adultos también que gracias a esas series de televisión se han acercado porque veían en ellos algo similar, ¿no? Y querían también saber si eran o no autistas. Sí, yo fíjate, ya sabes que intento estar un poco en redes sociales y hace unos días un debate por personas que se definen como autistas, ¿no? Y que decían que si se sentían reflejados en estas series, ¿no? Y en general la respuesta era no. Pero también muchos de ellos comentaban lo que tú dices, de esa capacidad de explicar a otras personas, de que les puedan, o sea, de usarlo un poco como herramienta para que digan, mira, pues mira, esto también me pasa a mí, o esta cosa también la comparto. Pero claro, yo digo, y olvídate de los que somos normotípicos, nos identificamos con los personajes de las películas, de las series, ya quisiéramos a veces, ¿no? Bueno, a veces sí depende de qué persona. Y con otros dices, ni hablar. Ya, a lo mejor sí. Pero yo creo un poco, o sea, ya en serio, decir, esa doble capacidad, primero de sentirse reflejados, hay un problema a veces que ellos mismos comentan de soledad, de sentirse no entendidos, no comprendidos, de sentirse fuera del mundo de los normotípicos. Entonces, el ver que hay otras personas como ellos, pues de alguna manera te hace sentir menos solo. Y en segundo lugar, como decíamos, que pueda ser una forma sencilla, es decir, ¿tú has visto lo que hace Sheldon Cooper, cómo le interesan los trenes? Pues a mí me pasa también. Entonces, no es ni para decir eso es que todos los autistas son como Sheldon Cooper, porque no es verdad, como bien dices, no todos tienen capacidades extraordinarias, pero decir, oye, mira, aquí tienes una persona que es muy buena en lo que hace, que tiene amigos, que tiene trabajo, es decir, bueno, hay algunos interesantes ahí también. Desde luego que sí, me ha llamado la atención lo del test que comentabas y estoy convencida de que muy pronto los seguidores de Tuitea nos van a decir, ¿dónde encontramos el test? ¿Me lo pasas y lo dejo por aquí en la cajita de descripción? Sí. No hace falta ahora, como... Ya lo busco, te lo Eso es. Y se lo pasamos a nuestros seguidores y bueno, vamos a ver cuánto de autismo tenemos, porque bueno, en realidad tendemos los humanos a clasificarlo y a calificarlo todo, pero lógicamente no todo es un trastorno. José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Por cierto, me han preguntado, ¿el curso del que hablamos la última vez sobre depresión va a tener abiertas las plazas habitualmente o tiene un plazo? De momento lo tenemos abierto, está en una plataforma que se llama E4U, o sea, E4U, Educación para ti, eso yo creo un poco punto, creo que es org, confío que se encuentre bien. Y sí, o sea, es gratuito y de momento
Hay unas 2.000 personas que se han apuntado, hay también una parte que ya lo ha terminado, hay la opción también del que quiera tener un diploma porque lo quiera usar para su formación o para lo que sea, lo puede pedir, pero sí, o sea, que el que se anime. Yo creo que en todas estas cosas, como educador que también soy, dices, pues cuanto más sabemos de un tema, mejor lo afrontamos y van a ir mejor las cosas. Y con la depresión esa es mi idea también. Muchísimas gracias, José Ramón Alonso, una vez más por visitar Tuitea. Ha sido un placer. Gracias. Y gracias también a todos vosotros, ya sabéis. Esto es Tuitea, nos podéis encontrar en www.tuitea.es y en todas estas redes sociales. Seguimos.